Buenas tardes a todos ustedes, compañeros estudiantes, compañeros docentes. Agradecer a la universidad y a sus autoridades por la invitación al Congreso Interno de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto. Para mí es un honor poder participar en este evento y quiero agradecer a Gilbert Lanza por la invitación para tocar el tema que realmente es una pasión para mí, que es la educación alternativa y popular. Entonces, me gustaría empezar ya, si podemos compartir pantalla, ¿podemos? Me gustaría empezar partiendo de las bases y fines de la educación popular y alternativa, como se ha planteado en el tema. Entonces, vamos a ir entendiendo un poco la educación popular. Tendríamos aquí las bases y fines. Bases y fundamentos de la educación popular y alternativa. Es el tema que nos convoca esta tarde. Entiendo porque es el área de la especialidad que estarían asistiendo y participando en este momento como carrera de ciencias de la educación y como interesados en la educación. Entonces, partiríamos desde un enfoque teórico de la educación popular, la historia y nuevas tendencias. Educación popular, entendida como una educación para todos, educación para el pueblo, una educación entendida como un enfoque de trabajo que va a dar respuesta a las necesidades de la comunidad y vamos a entender también qué es lo popular. Es un concepto que se trabaja, que se lo plantea y que se dice educación popular solo para ciertos sectores, educación popular solo para poblaciones que no tienen posibilidad. No, tal vez entendemos ahora con un concepto más amplio, educación popular como un compromiso para todos, para dar respuesta, para transformar una realidad. Entonces, tendríamos aquí que la educación popular tiene tres momentos claves, ¿no? Uno, a partir de la década de los 60, con el gran educador Paulo Freire, que marca un hito en la historia de América Latina y va dando las pautas y los tips para el trabajo educativo con un enfoque distinto desde la educación popular. En los años 60 surge con fuerza el concepto y el trabajo de educación popular a partir de Freire como una respuesta a una educación bancaria, sectarista, segregadora, etcétera, y plantea una educación que pueda permitirse a toda la población. Un segundo momento, la década de los 70 en América Latina, que vive procesos dictatoriales que marcan los procesos educativos. La década de los 70, ustedes saben, América Latina vive todo un plan Cóndor que se vincula a todos los periodos dictatoriales que han sido crueles en nuestros países y han limitado la educación y han limitado la vida. Y frente a esto, la educación alternativa, la educación popular tiene respuestas distintas y organizaciones que van trabajando para dar respuesta a los pueblos que han sido marginados y sometidos a unas dictaduras que han marcado la historia, como la de Pinochet, Banzer, eh, y otros dictadores como el de la Argentina, el Paraguay, el Uruguay, etcétera. Esa época es la más nefasta porque los años 70, las dictaduras no han sido 2 años o 3, han sido periodos largos que la educación toma una posición distinta y va planteándose nuevas necesidades educativas. Ahí el rol de la educación popular es muy importante porque va trabajando con grupos, con organizaciones y va creando conciencia para plantear una educación liberadora en el sentido de que no podemos vivir sometidos a nada, ¿no? Y un tercer momento, la década de los 80, que cambian los paradigmas políticos mundiales, o sea, la caída de las dictaduras, y es el inicio de movimientos sociales diferentes.
de grupos ecológicos, de mujeres, jóvenes, maestros que repiensan su práctica, cristianos que reflexionan su fe y todos en una perspectiva de cambio. Estos tres momentos son importantes en la educación popular porque nos van a permitir entender la vida y la educación desde otra mirada. Para dar pie a los aportes de los años 60, se retoma también todo el aporte del pensamiento de Simón Rodríguez, el educador de Simón Bolívar, porque se habla de educación popular ahora de Simón Rodríguez a Paulo Freire. Y a partir de estos planteamientos que se hacen en la independencia y en los procesos de constitución de los estados, se tiene otra mirada de la educación. En uno de sus textos, Simón Rodríguez señala que miren cómo los nuevos amos de América están prestos para imitar Europa, olvidándose que somos originales y originales han de ser nuestras instituciones y nuestros países. Él plantea una educación latinoamericana también, ¿no? Lo que refleja un sueño de una educación distinta para nuestros países y su sueño de la nación grande, de la patria grande, de la nación americana. Otro punto es que la educación popular parte de un trabajo metodológico que implica la acción, la reflexión y la acción. Y su principal acción es participativa, lo cual permite un trabajo colectivo para la construcción de conocimientos. Freire, que es uno de los grandes educadores de América Latina y el precursor más importante de la educación popular, nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Esto es clave porque también nos dice Freire que nadie educa a nadie, que nos educamos en comunión. Entonces, Paulo Freire, como referente fundamental de la educación, nos propone conocer la realidad, transformar la realidad, formar sujetos de cambio y el diálogo como fundamento de la educación. Cuando Freire nos dice conocer la realidad, no nos dice miren la realidad con unos lentes, sino más bien conozcan la realidad en su profundidad, dentro de toda su estructura que significa lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo educativo, y cómo esta realidad podemos transformarla. Esta transformación no es un eslogan, sino es un cambio profundo a partir de entenderla y proponer cambios que van a eh, transformar situaciones de injusticia, situaciones de pobreza, situaciones no humanas en este tiempo, ¿no? Y formar sujetos de cambio, que nos dice a partir de leer la realidad, de conocer la realidad, tomar conciencia de lo que se hace, y esto significa trabajar con personas. Y estas personas que toman conciencia van a ser los sujetos que van a transformar esa realidad. Y el diálogo como fundamento de la educación es fundamental, ya que en este intercambio de saberes, en este encuentro de saberes, podemos hacer planteamientos pedagógicos, educativos, que nos van a permitir transformar las diferentes situaciones que atraviesan la sociedad. Entonces aquí Freire también nos dice, nadie lo conoce todo, ni nadie lo desconoce todo. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediados por el mundo. Entonces aquí es toda la esencia de su trabajo y ahí viene lo fundamental del diálogo, lo de conocer la realidad, lo de aprender el uno del otro, lo de comprometernos con esta transformación. ¿Sí? A partir de estos postulados de Freire, también la educación tiene nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos en la educación popular parten a partir de la sexta Asamblea General de la CEAL que se dio en Recife, en el Brasil.
en la cual se plantea que otro mundo es posible, un mundo mejor es posible. Y para esto se plantea que la educación popular tiene que tener mayor articulación con los movimientos sociales como contribución a la construcción democrática, retomar su papel en la generación de conocimiento y pensamiento crítico desde su especificidad pedagógica y reactivar los espacios y procesos de formación de educadores populares de base. Reposicionar las perspectivas de género, derechos humanos, ambientalistas dentro de las prácticas y el discurso de la educación popular. ¿Qué significa esto? Que la educación popular también se cuestiona su rol y también asume los nuevos desafíos del siglo XXI, perdón, y tiene que retomar las necesidades actuales y dar respuesta a las mismas. Entonces, cuando plantea reposicionar las perspectivas de género, los derechos humanos y ambientalistas dentro de las prácticas y el discurso, es que tiene que también reflexionar sobre su acción y es que sostener que no está vigente, sino que los desafíos son nuevos y mayores. Esto tendríamos como trabajo de la educación popular. Y también nos plantea cómo continuar con las líneas de acción en torno a las cuales la educación popular ha venido trabajando. La democracia, la ciudadanía y poder local, la incidencia en políticas públicas, en particular la educación, el multiculturalismo y la interculturalidad. Estos aspectos son fundamentales para nosotros porque nos da toda la base del enfoque de la educación popular para una acción pedagógica. Este Ya. enfoque de educación ¿Cómo popular, están, chicas? Muy buenas tardes. Espera que esto no esté prendido. sí, seguimos. Bien, entonces, dentro de este enfoque está la educación alternativa. Y la educación alternativa es una instancia que nace como una respuesta educativa para poblaciones que no han podido concluir sus estudios en la educación regular o no tuvieron oportunidad de formarse en otros espacios educativos. Su estructura curricular permite desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades dirigida a diferentes grupos etarios y necesidades educativas. Plantea procesos interculturales y las modalidades de su implementación pueden ser presenciales o a distancia. Aquí tenemos ya bien claro a quién se dirige y cómo está organizada también. Otro punto importante es que la educación alternativa tiene líneas de acción, áreas de acción y aspectos transversales. Sus líneas de acción fundamentalmente están dirigidos a la organización, la producción, la capacitación. Sus áreas de acción están planteadas en las urbanas, urbano-marginales, rurales, centros poblados y comunidades. Y sus aspectos transversales, lo cultural, lo de género, la democracia. Estos puntos para nosotros son importantes porque nos van a permitir entender las acciones que van a trabajarse dentro de la educación alternativa. Para nosotros, los sujetos y los contextos son fundamentales, ya que trabajamos con ellos. La ley Avelino Signani, en sus fundamentos, en sus bases, también retoma la educación alternativa y en relación al capítulo 2, en la sección primera, habla y nos señala que la educación alternativa está en 3 artículos, nos habla solamente de la educación alternativa. Y nos plantea en el artículo 21 como educación alternativa y nos dice que comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren continuar sus estudios de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida
y de su entorno social mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que en el subsistema regular. Comprende el desarrollo de procesos de formación permanente en y para la vida que respondan a las necesidades, expectativas e intereses de las organizaciones, comunidades, familias y personas en su formación sociocomunitaria productiva que contribuyan a la organización y a la movilización social y política. ¿Sí? Estos artículos nos van a dar a quién se dirige y cómo se desarrolla, ¿no? Otro aspecto importante para nosotros es el artículo 22, que estructura a la educación alternativa en dos áreas fundamentales, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación permanente. Estas dos líneas para nosotros son fundamentales porque es la población con la que más trabajamos y la que ha estado excluida de toda posibilidad de formación. Entonces, el artículo 23 también nos habla de la educación de personas jóvenes y adultas, y ahí nos dice que la educación de personas jóvenes y adultas es de carácter técnico-humanístico, está destinada a las personas mayores de 15 años y ofrece una educación sistemática. Los niveles de formación de personas jóvenes y adultas comprenden educación primaria de personas jóvenes y adultas, alfabetización y postalfabetización. Y la educación secundaria de personas jóvenes y adultas, que trabaja con estos dos niveles para terminar la escolaridad. Estos niveles y etapas tienen su respectiva certificación al concluir la totalidad de las etapas establecidas en la secundaria para personas jóvenes y adultas, lo que se llama EPJA. Se entrega certificación que acredite el bachillerato técnico humanístico y de manera gradual se puede ascender al medio y los habilitará para dar continuidad a su formación de nivel superior y su incorporación al sector productivo. Estos puntos son para nosotros importantes porque nos van a permitir entender en qué trabajamos, en qué línea trabajamos, con qué sujetos trabajamos y en qué contextos. Hemos retomado la ley porque mucha gente dice, la educación alternativa, ¿quién la respalda? ¿Quién la ampara? ¿Quién la hace? Entonces, el sistema educativo plurinacional tiene tres ámbitos: la educación regular, la educación superior y la educación alternativa. Nosotros estamos dentro de la educación alternativa, pero no nos limitamos a la escuela regular, a lograr que sean bachilleres, etcétera, sino también tenemos otro tipo de proyectos, de propuestas, que se trabaja con poblaciones privadas de libertad, mujeres trabajadoras, trabajadoras del hogar, jóvenes en situación de calle, niños trabajadores, etcétera. Una población que ha estado marginada de toda posibilidad. Me gustaría, ahora que ya tienen un panorama macro de lo que es la educación popular, digamos, y un enfoque que quiere cambiar esta realidad, transformarla y dar posibilidades a formación eh, de la población vulnerable o que está en condiciones desfavorables. Me gustaría que ustedes puedan hacer preguntas, que es lo más rico para aclarar tal vez algunas ideas que quieran plantearles. Levantó la mano Gonzalo Condori. Licenciada Marcela, buenas tardes. Una consulta. Me llamó la atención en una de las diapositivas que decía los desafíos en la educación popular. Una de ellas era el tema de la formación de los educadores populares. Entonces, mi consulta va en ese punto. ¿Cuál debería ser ahora en este siglo XXI la formación de los educadores? ¿Cuál debería ser? Sí, ya que es un desafío. La educación popular
como enfoque de trabajo, tiene que plantearse a los educadores para que puedan revisar su práctica, para que puedan asumir nuevas responsabilidades, para plantear nuevas metodologías, estrategias, enfoques y asumir un compromiso, no solo de formarse, sino de transformar esta realidad que muchas veces sigue manteniendo estructuras de injusticia y en muchos casos también vinculadas a educación. Entonces, es importante que los educadores y la formación de los educadores pueda plantear transformaciones a partir de metodologías, currículos, gestión administrativa, etcétera, en diferentes instancias y poder aportar desde ahí a la transformación de la sociedad. Para disculpar, tengo un resfrío. No sé si he respondido su pregunta. Franco Limachi. Licenciada, buenas tardes. Muy interesante la introducción que hizo sobre educación alternativa popular. Efectivamente, me encanta la teoría, el concepto que se maneja para nuestra especialidad. Como futura educadora en educación alternativa y popular, me gustaría hacerle la pregunta de cómo poder hacer que un individuo acepte la realidad en la que está para poder transformarla. ¿A qué me refiero? Que hoy en día hay muchos niños que están en situación de calle, mayormente son niños que con los años van creciendo y evidentemente en un futuro no van a estar en el sistema regular o bueno, no han entrado al sistema regular de la educación. ¿Cómo podría captar a esos niños o que en un futuro van a ser jóvenes o adolescentes y hacerles ver su realidad si ya están prácticamente acostumbrados a ello? A ver, primero, la opción de educar no se la debe negar a nadie, porque la educación es un derecho. Hay una población que ha abandonado su escolaridad por diferentes razones, laborales, familiares, de salud, etcétera. Entonces, es cuestión de trabajar y organizarnos y motivar y ofrecer opciones. Ahí, por ejemplo, desde el sistema educativo plurinacional, se tiene todo lo que es el EPJA, la educación primaria para jóvenes y adultos, la educación secundaria para jóvenes y adultos y la educación técnica para personas jóvenes y adultos. Cuando logran terminar esto, hay una satisfacción personal y unas ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, lo importante es motivar, organizar y proponer para que la participación de nuestros jóvenes pueda ser significativa en su formación. Lógicamente que estamos hablando de personas que tienen una experiencia de vida, que tienen saberes, que tienen conocimientos y que la propuesta curricular y el tiempo es distinto. No son 6 años de primaria, 6 años de secundaria, ni nada así. Hay otra estructura curricular en la que se plantean 2 cursos por año y se logra el bachillerato y la primaria y la secundaria en 4 o 5 años. Eso permite que la gente se motive y pueda lograr terminar lo que se ha propuesto. ¿Sí? Gabriela. Gabriela levantó la mano. Gabriela, tenga usted buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta que va a generar? Parece que se ha ido. Sí, al parecer, otra persona quizás en sala con la pregunta. ¿Alguna Eh, aclaración? muy buenas tardes, licenciada. Una pregunta. Con la educación alternativa, me imagino que se refiere a algunos estudiantes bueno, mayores que no hayan concluido la educación alternativa. Entonces, concluyendo, digamos, terminando la promoción, ¿será que pueden seguir continuando estudiando en una educación superior?
Por supuesto, de eso se trata, que tengan la opción, si quieren continuar, de entrar a la universidad. Muchos chicos, muchos jóvenes han debido ver que hay los CEAS, los Centros de Educación Alternativa. Entonces, estos centros ofrecen esta educación primaria, secundaria o técnica para que puedan terminar su escolaridad y puedan tener acceso a la educación superior. Muchas gracias, licenciada. No, de nada. O algún comentario también. Israel. Israel, o Israel, no Muy sé. buenas tardes, licenciada. Una Buenas. consulta, no más que todo una pregunta hacia usted. ¿Qué le parece el modelo educativo en la cual manejamos nosotros actualmente acá en Bolivia? El modelo educativo como ley, la ley Avelino tiene planteamientos muy interesantes, muy significativos para el país. Responde a los planteamientos de la nueva Constitución Política del Estado, donde se plantea un Estado intercultural, intracultural, descolonizador, etcétera, porque se ha creado un Estado plurinacional, lo cual requiere una formación de las personas que puedan vivir en ese Estado plurinacional y sean capaces de respetar la diferencia, la diversidad, convivir en interculturalidad, reconocerse en la intraculturalidad, limpiar de la cabeza muchos conceptos colonizadores, etcétera. Como postulados me parece muy linda, muy importante y muy interesante. Ahora, ¿cómo bajamos a tierra? ¿Cómo trabajamos? Eso es un proceso y el proceso que estamos viviendo todavía es corto. La educación, lo que hay que tener siempre claro, no son milagros, sino procesos. Entonces, para lograr eso, yo pienso que todavía falta, pero como postulados me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias, licenciada Marcela, por toda la experiencia que usted nos ha llegado a compartir, asimismo a cada una de las personas que están en sala. Licenciada, no sé si podemos atender unas dos preguntitas más, ya con eso terminamos, más bien agradecidos a nombre de la Universidad Pública del Alto. Tenemos una persona que está en sala que quizás quiere generar algún tipo de pregunta. Gonzalo Condori, le damos el espacio. Dice Marcela, antes de finalizar su ponencia, la consulta es la Está muy siguiente. entrecortado. Gonzalo, no se le escucha muy bien. No sé si su señal está con alguna deficiencia. Eso va a venir también esa actualización de la malla curricular. ¿Qué contenidos de su experiencia? ¿Qué Mire, contenidos nos recomienda desde su experiencia? le pediría por favor repetir la pregunta porque al principio se le escuchaba muy entrecortado. No Bueno, se le escucha. licenciada, al parecer la pregunta que se está generando de parte del participante es con base a la experiencia que tiene usted respecto a lo que es educación popular y alternativa, ¿qué es lo que se puede sugerir dentro de la modificación de la malla curricular, dentro de lo que es educación popular y alternativa? Ya volviendo a reiterar, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado, licenciada. La malla curricular de qué nivel y de qué área o de qué. De la preespecialidad de educación popular y alternativa que se tiene dentro de lo que es la carrera de ciencias de educación. Entonces, a partir de ello, creo que es lo que está generando el participante, licenciada. No sé si usted nos puede alimentar algo más respecto a esto de la parte malla, de la parte de la malla curricular que se tiene dentro de la preespecialidad particularmente. Mire, yo no conozco la malla curricular que tienen ustedes para la especialidad, la especialidad. Entonces, difícilmente yo podría comentar sobre esta. Me gustaría conocerla y en algún otro momento poder analizarla con ustedes y discutirla. Pero por el momento yo no conozco la malla curricular que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias, licenciada.
Yo creo que con esto se ha aclarado todas las dudas que se han ido generando en el transcurso de toda la ponencia que usted tuvo tan amablemente en compartirnos la gama de experiencias y de todo lo que viene en tema de conocimiento en cuanto a lo que es educación popular y alternativa. Muchas gracias, licenciada. Quedamos muy agradecidos a nombre de lo que es la Universidad Pública del Alto y particularmente la carrera de Ciencias de Educación. No, la agradecida soy yo, les deseo éxito en su congreso. Me alegra mucho que la Universidad del Alto tenga el área de educación alternativa, ya que solamente se trabaja el área de alternativa en San Andrés. Entonces, me parece muy interesante que otra universidad también pueda formar gente para el trabajo en educación alternativa, ya que nosotros trabajamos con una población enorme que ha sido muchas veces marginada de toda posibilidad y dar respuesta desde la academia, la universidad, los espacios, la comunidad, los contextos urbanos y rurales para formar a nuestra gente y trabajar y dialogar y construir una sociedad más humana, más justa, para mí es fundamental. Quiero agradecerles a ustedes por la posibilidad, a Gilbert por la invitación, porque hemos compartido con él varios momentos de trabajo en la universidad. Y bueno, las posibilidades para diálogo siempre están abiertas. Bueno, buenas tardes a todos y todas ustedes. Agradezco la invitación que se me ha hecho, estimado Gilbert, con quien me he reencontrado esta semana. Bueno, creo que la anterior semana pudimos volvernos a contactar y ya presencialmente esta semana, después de un largo tiempo. Así que para mí ha sido una invitación de la que me siento orgulloso en el sentido de que, además de hacérmela una persona a quien estimo mucho como Gilbert, también es un reencuentro importante que tengo con la Universidad Pública del Alto. Entonces, agradecido por la invitación. Y bueno, voy a tratar de establecer algunos elementos muy específicos respecto al tema que ustedes han tenido a bien que comente, para luego, creo que la mejor parte será en todo caso poder conversar con ustedes, con quienes estén presentes virtualmente. Bueno, a mí se me ha pedido que establezca algunas ideas respecto a la metodología de la educación alternativa y popular, digamos, desde unas miradas, unas perspectivas actuales. Me- Primero me gustaría partir de un par de nociones respecto a qué es lo que entendemos como metodología de la educación alternativa y popular y más específicamente a identificar las diferencias posibles entre la metodología de la educación alternativa o las metodologías de la educación alternativa y la metodología de la educación popular. Yo parto de la idea de que la educación popular es en sí misma una metodología de trabajo, perdón, y que más bien la educación alternativa es una región o un sistema o un subsistema educativo. Es decir, es una región administrativa, es una división administrativa. Evidentemente hay perspectivas de trabajo dentro de lo que se conoce como educación alternativa, si es que se conceptúa la educación alternativa como lo que antes se denominaba educación no formal. Es decir, hay varios conceptos que creo que son necesarios de aclarar antes de establecer cuáles son estas nuevas perspectivas o estas nuevas miradas a propósito de las metodologías pedagógicas que se utilizan, digamos, dentro de la dinámica educativa de tanto la educación alternativa y la educación popular. Bueno, a mí me parece que es importante hacer primero esta aclaración conceptual. Entonces, voy a intentar establecer eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación alternativa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación no formal? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación popular? Y luego intentar un trazado sobre algo que a mí me interesa en particular, que son propiamente las metodologías de abordaje de la educación popular. Digamos que en términos generales le llamamos educación alternativa a una serie de prácticas que se han ido desarrollando
desde el sistema educativo, es decir, como parte intencionada de programas vinculados de una manera directa o indirecta con el Estado, de programas que están vinculados al Estado de manera directa o indirecta, decía, pero que tienen como elemento central una concepción supletoria de la educación. Le llamamos entonces educación alternativa a estas prácticas que lo que intentan es suplir educativamente ciertos elementos o ciertos servicios o ciertas prácticas, ciertas acciones que no se han dado en el momento en el que debían darse. Nos referimos específicamente a prácticas supletorias que tienen que ver con lo que se conoce como educación regular. Es decir, todas aquellas prácticas educativas que están relacionadas con suplir la carencia del acceso a la educación regular se conocen en términos generales como educación alternativa. Y en ese sentido, la educación alternativa es heredera de lo que se llamaba justamente educación no formal, a pesar de que, digamos, dentro del ambiente pedagógico, hay quienes entienden que la educación no formal tiene un enfoque que la caracteriza, que es distinto de la educación alternativa, pero en términos generales abordan justamente esta región de la realidad, estos sujetos de la realidad que debido a una serie de factores han quedado excluidos de la educación regular, no solamente en tiempo, sino también en forma. Es decir, no solamente estamos hablando de personas que han quedado al margen, han quedado excluidas de la educación regular en el tiempo que debían haberla tomado, que en general es de los 4 años hasta los 18, 19 años, sino también en forma, es decir, que poblaciones que han quedado marginadas de los propósitos relacionados con la calidad o la eficiente educación que debiera brindarse a través de este servicio regular. ¿Sí? Los estados-nación han ido construyendo su relación con la sociedad a través de determinados servicios, a través de determinadas orientaciones y políticas públicas, probablemente las más importantes tienen que ver justamente con la salud y la educación, ¿no? Si la educación, tanto como la salud, son obligaciones del Estado y funciones íntimas que atañen a su funcionamiento. Bueno, ¿qué ocurre con las personas que o en tiempo o en forma, ya me refería a forma justamente a la eficiencia de los resultados vinculados al proceso educativo regular, no pueden acceder a él? Bueno, entonces generalmente se han ido desarrollando una serie de acciones de parte del Estado o vinculadas al Estado provenientes de la sociedad civil para suplir estas ausencias, estos procesos que no pudieron desarrollarse o de la manera adecuada o que finalmente estuvieron ausentes de ciertas poblaciones. Por eso, desde el punto de vista de la educación alternativa, que desde mi perspectiva es un desarrollo de la educación formal, se entiende que son acciones supletorias, es decir, sirven para suplir la ausencia o el deterioro de las políticas públicas relacionadas con el acceso y la permanencia en la educación regular. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay con la educación popular? La educación popular es más bien, o proviene más bien de una lógica distinta, que no necesariamente tiene que ver con un servicio supletorio. Evidentemente, este servicio supletorio tiene un enfoque específico, por ejemplo, la andragogía o la educación de personas jóvenes y adultas, lo que se conoce como EPJA, tienen un enfoque en particular, porque es claro que los adultos y jóvenes tienen una dinámica vital, una dinámica en sus interrelaciones sociales y una dinámica que a partir de esas interacciones
produce también procesos cognitivos distintos e intereses cognitivos distintos, necesitan de unas didácticas, de unas metodologías diferenciadas de los niños y adolescentes, que tienen unos intereses específicos y que están viviendo además unas condiciones específicas. La mayor parte de los niños y adolescentes que van a la escuela tienen moratoria social, es decir, sus padres los mantienen. No necesariamente es el caso de los jóvenes y adultos que asisten a la educación alternativa o a la educación no formal. Entonces, los intereses y las expectativas de vida, las interacciones sociales e incluso las interacciones productivas son distintas. Y en ese sentido también debieran atenderse a través de metodologías diferenciadas, ¿no? Entonces, por eso surgen enfoques como, por ejemplo, el enfoque de la andragogía, que entiende que los intereses de búsqueda del adulto son distintos a los del niño y por tanto las condiciones y las orientaciones cognitivas, así como sus procesos, también lo son. Entonces hay unas características pedagógicas, educativas que intentan atender a las poblaciones adultas y jóvenes que viven unas circunstancias y unas condiciones diferentes a las de los niños y adolescentes que van a la educación regular. Entonces, claramente allí hay un enfoque diferenciado, sí, y por tanto las metodologías que devienen de la educación alternativa y de la educación no formal toman en cuenta esos intereses, esas expectativas y esos procesos cognitivos, pero también emocionales que son distintos, justamente porque los intereses y las condiciones son diferentes. Pero, digamos, más allá de esta aclaración, es importante entender que la educación popular es un asunto, digamos, yo me animaría a decir plenamente distinto, a pesar de que claro que existe un vínculo histórico entre la educación alternativa o la educación no formal y la educación popular es una estrategia política. Es decir, la educación popular es un instrumento pedagógico que utiliza una estrategia político organizativa. Entonces, viene de un, digamos, de un ámbito distinto. La educación alternativa y la educación no formal son servicios eh, eh, servicios que vienen desde el Estado, desde la sociedad civil, supletorios de la educación regular. Por eso también podemos decir supletorios en el sentido de que son alternativos a la educación regular. Siguen otros caminos, son paralelos. ¿Sí? Pero digamos, el concepto central es que son supletorios, pero son servicios educativos supletorios. En cambio, la educación popular no es un servicio educativo supletorio. La educación popular surge como una estrategia política. Es decir, en el fondo, la educación popular está señalando un proyecto político y en ese sentido, al señalar un proyecto político, está estableciendo a la educación, es decir, a la producción, distribución, transmisión de ciertos conocimientos, ciertos valores, ciertas habilidades, como un instrumento de lucha política, ¿no? Digamos, esta es una característica. Y cuando decimos que es un instrumento educativo que está vinculado a un proyecto político, estamos hablando de un proyecto político de características hegemónicas, es decir, de búsqueda de hegemonía. La mayor parte de las experiencias de educación popular han estado vinculadas, ¿no?, a entornos de lucha, ¿no?, de lucha fáctica, de sujetos sociales que se organizan. Cuando digo sujetos no estoy hablando de individuos, ¿no?, sino de determinados segmentos de la sociedad que se peraltan políticamente para construir un proyecto político. Y eso implica que entablan relaciones de lucha fáctica y lucha simbólica con otros grupos sociales. Grupos sociales que además son caracterizados políticamente como opresores. Es decir, la educación popular es una estrategia educativa en un proyecto político hegemónico en la lucha de sectores oprimidos contra sectores opresores.
Eso es lo que caracteriza a la educación popular. En ese sentido, no se trata, ¿no? En el caso de la educación popular, de una mera metodología educativa o de una didáctica. Se trata de una metodología, sí, pero de una metodología política. Ahora, desde la educación popular, y ahí están los grandes clásicos, desde Gramsci hasta Freire, digamos, Gramsci probablemente sea el horizonte más preclaro de la educación popular, ¿no? Una de sus ramificaciones pudiera bien ser Freire, ¿no? Bueno, hay otras también, pero digamos, nosotros conocemos por la cercanía que tenemos, digamos, los enunciados teórico-pedagógicos y políticos de Freire, sobre todo, ¿no? Cuando enuncian eh, la actuación o el horizonte que tiene la educación popular, que es básicamente un horizonte de liberación, ¿no? Sí, no por nada la educación popular dicha por Freire se denomina como pedagogía de la liberación, ¿no? Entonces, cuando decimos educación popular, estamos haciendo referencia a este proyecto político. Justamente por eso es popular, porque la educación popular es un instrumento que proyecta los intereses de los sectores populares. Entonces, como es un proyecto perdón, un instrumento educativo que proyecta los intereses de los sectores populares, digamos así que en primera instancia la metodología política de la educación popular, que es la metodología de la educación popular, se convierte en una dinámica organizativa, ¿sí? Estoy entrando a hacer algunas caracterizaciones sobre lo que podríamos entender como metodología de la educación popular, ¿sí? Sí, en este paso metodológico que dan las organizaciones sociales y que los educadores sistematizan, si ustedes quieren, o quienes reflexionan estos procesos educativos al interior de las organizaciones populares y en sus relacionamientos y en sus luchas, uno encuentra que el primer paso metodológico de ese proyecto político es la organización. Es decir, el elemento organizador, el elemento de agregación de la demanda colectiva, ¿sí? Porque las organizaciones surgen cuando hay algo que agregar individualmente. Esta agregación de la demanda colectiva, de la demanda social, es el eje sobre el cual se produce el proceso organizativo. Y ese proceso organizativo se produce debido a las necesidades específicas no satisfechas, que es finalmente lo que nosotros podemos entender como las condiciones de opresión. Los humanos necesitamos para nuestra vida en dignidad satisfacer una serie de necesidades que tienen que ver con la alimentación, con el trabajo, con el vestir, con la vivienda, etcétera. Es decir, con nuestros derechos en última instancia, ¿no? Con los derechos en un estado de derecho, por supuesto. Y esos derechos en muchos sectores sociales no son satisfechos, ¿no? Y entonces hay un proceso organizativo para luchar por la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Convertidas políticamente incluso en derechos o en objetivos políticos, dependerá el momento histórico. Entonces, eso es algo que pervive en la metodología de la educación popular, ¿no? Cuando digo metodología de la educación popular, nuevamente estoy diciendo metodología política, no estoy hablando de didáctica, ¿no? Esto es una cosa para mí muy importante. Cuando me refiero a la educación popular, una vez más me estoy refiriendo a un proyecto político que utiliza estrategias educativas, pero es un proyecto político. Entonces, el momento organizativo es un momento central en esta metodología política, en esta estrategia política. Pero, digamos, no es suficiente, la organización no es suficiente, porque, y aquí el gran valor del instrumento educativo, ¿no? De hecho, ya hay en la propia agregación de la demanda colectiva
la identificación de lo que se conoce como las condiciones reales del sujeto histórico que está empezando a hacer esa agregación, es decir, que está empezando a organizarse. Piensen en cualquier junta vecinal que ¿no? se arma justamente porque la mayor parte de los barrios en el Alto y aquí en La Paz también, se han ido organizando, se han ido desarrollando los barrios de manera muy precaria, pero los propios vecinos se organizan y van haciendo las calles, van lidiando con la alcaldía para poner las cañerías, para poner las tuberías, etcétera. Pero es la necesidad de vivir en un espacio que sea más o menos habitable, la que la que fuerza a la organización. Es decir, la agregación de esa demanda de vivir en un espacio más o menos habitable se congrega en la organización, se justifica en la organización, pero por supuesto también que se difunde y se articula en la organización. Pero digamos, el camino, la respuesta de la organización es también un trabajo educativo, porque implica el conocimiento de las condiciones sociales, de las condiciones existenciales de las personas. En ese sentido, es este paso del reconocimiento del sujeto en sí, del ser en sí, del que en algún momento hablaba Marx. La educación popular, en términos generales, es altamente deudora de la teoría marxista y particularmente de los desarrollos de Gramsci, como les estaba comentando hace un ratito atrás. Entonces, justamente por eso también su vínculo con los sectores populares y sus concepciones de liberación de la opresión, ¿no? Es decir, están fuertemente vinculadas a esta filosofía de la liberación, que es la filosofía de la praxis marxista. Después eso tiene algunos otros desarrollos que al final los comento, ¿no? Pero digamos, la base teórica, pedagógica de la educación popular tiene que ver con el marxismo. Con el marxismo, con ciertas formas de nacionalismo, con ciertas formas incluso de indigenismo, de anarquismo, ¿no? Bueno, pero entonces, voy haciendo la corta, porque a veces siento que me extiendo demasiado y no sé cuánto tiempo tengo para comentar, pero por favor, cuando se termine mi tiempo, me avisan, porque después me suelo olvidar de ese tipo de cosas. Pero bueno, voy acabando la idea. Entonces, este es un primer paso, que es el paso organizativo, pero para ese paso organizativo, como les comentaba, el instrumento educativo es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es a través del proceso educativo que se identifica la condición de la realidad, de la existencia, de, 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 de mi yo, integrando a otros semejantes a mí, pero viviendo en unas determinadas condiciones existenciales, reales en el sentido geográfico, en el sentido económico y en el sentido político también, ¿no? Es decir, en el sentido de la dinámica del poder, si es que lo tengo o no lo tengo, de la dinámica de las tradiciones, de mi cultura, de mi imaginario colectivo, etc. Entonces voy descubriendo eso con relación a mis semejantes. Nuevamente, ahí pongo el ejemplo de cómo se han ido construyendo nuestros barrios en La Paz y en el Alto. Si los vecinos del barrio se van mirando a sí mismos y se van dando cuenta que viven en unas condiciones geográficas, existenciales, económicas, semejantes, ¿no? Donde hace falta agua, donde hace falta luz, donde todavía no tenemos alcantarillado, etc. Esas condiciones nos unen, nos articulan. Y ese proceso de conocimiento de las condiciones reales es también un proceso educativo. Y es un proceso educativo el remirar mi condición y acercarme a la semejanza de la condición del otro. Porque finalmente el proceso educativo es este vínculo que yo engrano, que articulo con el colectivo, es decir, con el otro. Esa vinculación con el otro me da la posibilidad de un existir común, pero ese vínculo con el otro se da a través de una serie de valores, se da a través de una serie de existencias, del conocimiento, del saber de esa existencia en términos de mi conciencia sobre ella. Y compartir la conciencia de la existencia, de mi existencia con otro,
forma parte de procesos educativos porque estoy transmitiendo valores, estoy negociando tradiciones, estoy compartiendo intereses. Y este proceso de compartir, de transmitir, de negociar, es siempre un proceso activamente educativo. Bueno, las organizaciones se van construyendo de esa manera, se van construyendo en esta vinculación con el otro a través de esos valores y a través de esas negociaciones con el otro. Me descubro entonces en mis condiciones en la medida en que voy descubriendo que las condiciones del otro son semejantes y por tanto encuentro un vínculo con ese otro, un vínculo que nos iguala, probablemente nos iguale en la opresión, que es justamente la dinámica que viene, el segundo paso, si ustedes quieren, de la metodología de la educación popular, que tiene que ver que una vez habiéndome descubierto mis condiciones existenciales con el otro, y eso es, como les decía, un proceso educativo en el sentido de que intercambio con el otro, estos valores, estas tradiciones, estas miradas sobre la circunstancia, pero además de intercambiar con el otro, logro confluir cierto consenso que me permite la vinculación. Porque una cosa es intercambiar y no admitir que mi existencia es común a la de otro. Cuando yo admito que mi existencia es común a la del otro, es que estoy construyendo un colectivo. Y ese proceso de enterarme que soy tan semejante al otro es un proceso educativo, ¿sí? Donde admito la existencia del otro como parte inexorable de la mía. Ese es un proceso educativo. Y las organizaciones sociales se van construyendo de esa manera. Esto está, digamos, discutido, teorizado por la mayor parte de los educadores populares, pero digamos, mi referencia central nuevamente es Gramsci. El segundo paso de esa metodología de la educación popular, que una vez más es un proyecto político que utiliza la educación como un instrumento, es darnos cuenta que esas condiciones, esto también es un proceso educativo, porque está vinculado a un conocimiento abstracto, ¿sí? El primer conocimiento donde se constituye la organización es un conocimiento concreto, es decir, el conocimiento de mi realidad, el conocimiento de los valores que me vinculan con el otro, es un conocimiento concreto porque estoy yo ahí actuando con ese otro con el cual voy a hacer un colectivo. Y es justamente lo que llamo organización. Bueno, ese es un conocimiento concreto porque estoy yo ahí interactuando en ese espacio con ese otro que está ahí al lado mío. Pero no es suficiente para la educación popular este primer conocimiento, digamos, de la existencia de estas condiciones que marcan y pautean y orientan mi desarrollo como persona, pero también desarrollo que como persona participo en un colectivo. También es necesario un segundo momento, que es el de entender que esas condiciones que condicionan también a ese otro, que es aquel que conozco en términos concretos, porque es mi vecino, están dadas históricamente. Y en esa historia que las realiza concretamente, se dan una lucha de fuerzas sociales que hacen que esas condiciones sean las mías. Diferentes serán las condiciones de otros, ¿sí? Esos otros que tienen otras condiciones, probablemente mucho más favorables que las mías, por eso justamente me estoy organizando, han definido su existencia de una manera distinta. Pero al definir su existencia de una manera distinta, también han definido mi existencia, ¿no? Entonces, uno se da cuenta en el proceso organizativo, al menos así lo traza la educación popular, que las condiciones bajo las que yo vivo, si bien dependen, ¿no?, de mí mismo, de los que están a mi lado y de los que estuvieron en condiciones semejantes, mis padres, mis abuelos, los abuelos del vecino, etcétera, nuestras familias, ¿no? Estoy hablando de los sectores populares, también están definidas por quienes tienen poder. Si las condiciones de los sectores populares están definidas en parte por ellos mismos,
por los sectores populares, pero sobre todo por quienes tienen poder. Entonces, en el enfoque de la educación popular, el enfoque de la educación popular es dicotómico. Están los sectores populares en la educación popular como un instrumento pedagógico de protección, ampliación y lucha de los intereses de los sectores populares, y están los sectores que no son populares, es decir, los sectores que tienen poder. Lo que define al sector popular es justamente su carencia de poder en el sentido de un poder actuante. Por eso el sector popular requiere organizarse para luchar por ese poder. Digo, se trata de luchas fácticas y de luchas simbólicas, ¿no? Entonces, los sectores populares que han sido exentos del poder, por ejemplo, de poder económico, de poder político y hasta incluso de poder de existir, ¿sí? Porque no alcanzan ni siquiera a alimentarse en muchos casos, no consiguen un trabajo relativamente digno en muchos casos, o en la mayoría, ni siquiera pueden sobrevivir de manera inmediata, ¿no? Porque no tienen agua potable. Sí. Sus condiciones son afectadas en beneficio de otro sector, que es el sector dicotómico justamente del sector popular, que son los sectores que tienen poder, los sectores dominantes, los sectores opresores. En la concepción de la educación popular, la vida social está fuertemente condicionada por la lucha de estos sectores. Los que tienen poder, los sectores sociales que tienen poder, y aquellos sectores populares, es decir, aquellos sectores sociales que están exentos de ese poder. La condición de existencia de los sectores sociales que tienen poder es justamente que haya una gran masa popular que no lo tenga. ¿Sí? Bueno, podríamos entrar al detalle de cómo funciona esa dinámica, pero el hecho es, el segundo paso de la metodología de la educación popular es justamente el reconocimiento de las condiciones de opresión. Si el primer paso es el reconocimiento de las condiciones de mi existencia y de mi existir común, el segundo paso es el reconocimiento de que esas condiciones de mi existencia y la condición común son o están dadas también por un factor de poder. Es decir, son también producto de la opresión, producto de la explotación. Y en el sentido de que son producto de la explotación, producto del capitalismo. Y en el sentido de que son producto de cierta forma en particular de opresión, son producto del racismo. Es decir, son circunstancias constituidas por las luchas sociales en términos de las relaciones de opresión. ¿Sí? Entonces, digamos, ese segundo momento es un momento también educativo, porque en ese momento es necesario ya un conocimiento abstracto. Paso del conocimiento concreto, que es mi condición y la condición de otros semejantes, a un conocimiento abstracto, abstracto en el sentido de que no se lo visualiza en lo concreto, sino en las relaciones que se establecen en nuestra sociedad, que son relaciones que están, digamos que si ustedes quieren, están ocultas, están invisibilizadas por la cotidianidad, a pesar de que son visibles en la cotidianidad. Parte del proceso de la educación popular, eso que en algún momento se llamaba concientización, formaba parte de entender que la cotidianidad estaba llena de estos elementos abstractos de poder, pero que condicionaban mi vida, que condicionaban mi existencia. Entonces, parte de la metodología de la educación popular era identificar e ir descubriendo esos elementos del poder abstracto, de estas relaciones de fuerza, de estas relaciones de opresión, que actuaban en mi cotidianidad para que yo mismo reproduzca mis condiciones de existencia oprimida. Entonces, ese descubrimiento de esas condiciones, de esos elementos que hacían que en mi vida cotidiana reproduzca mi condición de oprimido, formaba
parte, digamos, de ese gran tercer momento, ese tercer momento metodológico, que una vez habiendo identificado esos elementos que en mi vida cotidiana operan para que reproduzca mi condición de oprimido, era necesario desnaturalizar esos elementos reproductores de mi opresión, y esa desnaturalización me llevaba a un, digamos, segundo proceso organizativo, pero esta vez ya, digamos, un proceso organizativo de transformación de esa realidad. Entonces, me organizo y por tanto, este sería en términos generales, ¿no? Esta metodología de la educación popular. Me organizo, descubro mis condiciones. El problema de la opresión en gran medida es que los propios oprimidos no se dan cuenta que están oprimidos y por tanto deben emerger de su cotidianidad, porque su cotidianidad los aparta de las condiciones reales de su opresión. Y entonces descubrir mis condiciones de opresión es un momento extraordinariamente importante, es el primer paso de la metodología de la educación popular. Cuando yo logro descubrir mis condiciones y las condiciones de mi colectivo, es decir, del otro, puedo organizarme. Ese proceso de organización me lleva a preguntarme por qué vivo bajo esas condiciones. Que eso me lleva a un segundo momento educativo, que es este momento del conocimiento abstracto que les estaba comentando, que es preguntarme por las fuerzas activos sociales, que son fuerzas abstractas que reproducen la condición de oprimido. Una vez que puedo llegar a identificar esas fuerzas abstractas en la cotidianidad, llego al tercer momento, que es, bueno, ¿y ahora qué hago? Que ya sé que estos elementos son los que hacen pervivir la opresión, la explotación. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, llega el momento de la liberación, que es el momento de la transformación social, donde a través de mi organización, a través de la articulación con otras organizaciones de los sectores populares, transformo la realidad. Y esa transformación de la realidad es también, o se da también a través de la lucha simbólica y de la lucha fáctica. Y esa lucha es una lucha que se da en el terreno, digamos, de la negociación, pero también se da en el terreno de la confrontación. Se da en el terreno de la negociación cuando logro conquistar ciertos beneficios, por ejemplo, la ampliación o el aumento de mi salario, logro restituir determinados derechos frente al Estado, ¿no? Y por tanto negocio. Se da bajo el camino de la negociación, ¿no? Esta transformación de la realidad, que sería el tercer paso, se puede dar a través de la negociación, aumento salarial, mejores condiciones en la fábrica, mejores condiciones de vida en el barrio, ¿no? Logra hacerme instalar agua potable, logro establecer con la alcaldía un programa de inserción laboral de jóvenes o de adultos, logro establecer una ley de trabajo digno, ¿sí? O de protección al trabajo digno, logro establecer el reconocimiento de determinado derecho, por ejemplo, de los derechos fundamentales de la mujer o de la niñez, etc. Eso se puede dar a través del camino de la negociación, pero también se da, digamos, ambos caminos suelen ser complementarios a través de la confrontación, que es el momento en el que las articulaciones de las distintas organizaciones populares que están en lucha simbólica y fáctica, ¿no? Contra el actor opresor, el sujeto opresor, puede ser a veces el Estado, pueden ser las clases dominantes, puede ser una fábrica, es decir, el sector opresor puede ser distintos sujetos, ¿no? Pero también se da a través de esa confrontación, ¿no? Y esa confrontación son momentos de movilización social, de sublevación social, ¿no? Son momentos de confrontación directa, de confrontación compulsiva, ¿no? A veces esas formas de confrontación pueden utilizar armas, como en la década del 60, ¿no? La vieja estrategia foquista de las guerrillas. A veces es sublevación masiva, es decir, multitud activa,
¿no? Como en el caso, nosotros tenemos el 2003, el 2000 en Cochabamba, el 2003 con la llamada guerra del gas, ¿no? Sobre todo protagonizado por organizaciones del Alto, donde hay una lucha que, si bien no es armada, pero es una lucha de multitudes, ¿no? Es una lucha fáctica, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esa sería la metodología de la educación popular. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes, que son pedagogos y pedagogas, no estaban interesados tanto en que les cuente esta historia metodológica, ¿no? O esta idea metodológica. Muy probablemente ustedes estaban más interesados en identificar alguna didáctica o algunas didácticas específicas que ocurren en algún taller, en algún espacio, en alguna aula o en algún barrio con alguna dinámica o una técnica participativa. Sí, bueno, esas son elementos específicos de la propia dinámica didáctica del instrumento educativo de la educación popular, ¿no? Que suelen utilizar la participación activa de los involucrados en el proceso pedagógico, justamente por esto que les estoy contando, que es la metodología general de la educación popular como proyecto político, una vez más, ¿no? Pues eso es lo que es la educación popular. Bueno, entonces ahí se anima mucho a la participación de la gente porque la participación se da a través del lenguaje. La verbalización para sujetos que están oprimidos es un paso para el dominio del mundo, es decir, para que puedan vincularse con el mundo de una manera consciente y activa, es decir, con un horizonte intencionado y con una voluntad orientada en ese horizonte intencionado que se nombra como realidad, ¿no? Entonces, la verbalización, la participación, la actuación conjunta en estos talleres que ustedes habrán estudiado, incluso hay manuales, guías metodológicas para hacer talleres participativos. Yo me acuerdo de los famosos manuales de la Luisa Vargas, me parece que eran, bueno, los manuales de Alforja, ¿no? Que están divididos creo que son 2 manuales o algo así, y hace mucho tiempo que no los veo, pero que eran muy utilizados, que fervientemente utilizados además en la educación popular de los años 90, entrados los 2000 también y seguramente más adelante, que estaban divididos, ¿no? En técnicas de participación, técnicas de análisis, análisis de coyuntura, análisis de estructura, y todas eran técnicas, ¿no? Técnicas educativas en las que la dinámica central del proceso de producción de conocimientos giraba en torno a la participación activa de todos los miembros del taller o de la sesión educativa, justamente porque ese era el proceso educativo, la articulación y el reconocimiento de igualdad frente al otro. Entonces, ese reconocimiento se daba entre los propios participantes, pero también con el coordinador o el educador que estaba ahí promoviendo el proceso, porque el educador es este elemento gatillador, dinamizador del proceso de articulación, y en ese sentido es uno más. Por eso es un facilitador, pero también es un facilitador propulsor, el educador popular, en el sentido de que es un intelectual orgánico, en palabras de Gramsci. Es decir, el educador popular pertenece a los sectores populares, pero al mismo tiempo es alguien que puede ayudar, que puede colaborar, que puede orientar en este descubrimiento, sobre todo en los procesos del conocimiento abstracto, que era este segundo paso que les mencionaba, respecto a las condiciones de las cuales debiéramos estar atentos para identificar en esos elementos la reproducción de la opresión, ¿no? Entonces, y por tanto las líneas de la transformación de la realidad. Bueno, en términos generales, entonces, conocemos a la metodología de la educación popular como este proceso largo, que es una estrategia. Han habido, y acabo con esto ya, porque yo creo que ya es hora, varios caminos que se han ido siguiendo en los últimos años de esta versión metodológica de la educación popular. Hay una versión más posmoderna, si ustedes quieren, la pueden encontrar en intelectuales, no sé, como Henry Giraud, Peter McLaren, Alfredo Guizo, Sergio Martinic, Marco Raúl Mejía. Bueno, hay varios autores que se pueden mencionar ahí. Yo creo que cierta
el último Freire, digamos, también tenía ciertos elementos de este posmodernismo, que básicamente, digamos, peraltan sobre todo, ¿no? Peraltan sobre todo este camino de la negociación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, para transformar la realidad, entonces está el camino de la confrontación o el camino de la negociación? Estoy simplificando, por supuesto, y ambas cosas son inherentes en sí mismas, se dan según determinado momento histórico, no por la conciencia del proceder de un educador popular o incluso de los sujetos populares, ¿no? Pero digamos las podríamos enmarcar en ese sentido. Las formas posmodernas eh, eh, peraltan el camino de las negociaciones, porque son esas negociaciones a partir de las luchas simbólicas, que son muchas veces, no siempre, pero luchas lingüísticas, luchas por eh, los significados, ¿no? Luchas por los significados, incluso vinculados a lo identitario, ¿no? Lo que prevalece en las negociaciones, ¿no? Entonces, la identidad, la lucha por los significados, son sobre todo el camino vinculado, o están expresando sobre todo el camino vinculado a la negociación. De ahí también, por ejemplo, fórmulas metodológicas como el diálogo de saberes o las negociaciones culturales, de las que seguramente ustedes también están ya enterados. Hay mucha literatura respecto a estas metodologías que tienen que ver justamente con eso, con una lucha por los significados sociales, ¿no? En el caso del diálogo de saberes, los significados que tienen los saberes propios, los saberes populares o el conocimiento popular, los saberes empíricos, versus los conocimientos de la ciencia, ¿no? Entonces hay una lucha de significados ahí porque durante muchísimo tiempo, y eso está, por ejemplo, escrito en un textito muy interesante de Paulo Freire que se llama Extensión o Comunicación, durante mucho tiempo la jerarquía de conocimientos ha estado pauteada por la lógica de las ciencias, ¿no? Entonces, la jerarquía del conocimiento imponía que los conocimientos científicos eran superiores a los conocimientos adquiridos por la práctica, por la empiria, los conocimientos de la autodidaxia, o a los saberes populares, o a los saberes míticos, ¿sí? La ciencia solía subalternizar e incluso desechar fácilmente este tipo de saberes empíricos, prácticos, saberes míticos muchas veces, ¿no? Que eran los saberes populares. Eh, bueno, fíjense que en el diálogo de saberes hay una metodología que promueve la lucha de estos significados por intentar lograr ciertas equivalencias, ¿no? El texto de Paulo Freire, Extensión o Comunicación, descifra de una manera, yo creo, incluso hasta admirable, ese proceso de esta lucha por los significados en el ambiente universitario, ¿no? Yo diría que, digamos, estas fórmulas que tienen que ver con lo identitario, con las luchas simbólicas, sobre todo están vinculadas a el camino del diálogo, ¿no? Y las formas peculiarmente de los años 70, de los años 80, que tienen que ver con la organización activa y lo que en ese entonces se llamaba la masificación para la toma del poder, tendrían que ver más bien con el camino de la confrontación, ¿no? Eh, bueno, eso, estimados y estimadas, no sé, hasta ahí llegaré al menos yo. Gracias. Bueno, muchas gracias, estimado licenciado Luis Vargas, que nos ha acompañado, ¿no?, con esta segunda exposición del día de hoy en el inicio del Congreso de Educación Alternativa y Popular de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto. Tiene el micrófono abierto, queridos estudiantes, estimados docentes, para algunas preguntas, consultas, incluso aportes, ¿no?, que podrían ser más inclusiva esta
esta sesión tan enriquecedora que nos ha dado el licenciado Luis Vargas. Sí, compañero J.C. Mamani. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señor docente que nos ve. Sí, licenciado, tengo una pregunta para el licenciado. Tal vez sería, digamos, ¿cómo debería enseñar un animador sociocultural? Licenciado, creo su micrófono está apagado. Sí, ok. Bueno, lo que pasa es que la animación sociocultural tiene vínculos, por supuesto, con la educación popular, pero forma parte de las metodologías y las estrategias desarrolladas por lo que podríamos llamar educación no formal o educación alternativa. Yo les digo, hay muchos autores que entienden que la educación no formal no es lo mismo que la educación alternativa, que tienen incluso enfoques distintos. No quisiera entrar a ese debate si es que ustedes mismos no lo provocan, pero digamos, la animación sociocultural es una metodología de trabajo con sectores específicos, definidos muchas veces por su vulnerabilidad, la vulnerabilidad social, eh, para incluirlos o crear algún tipo de lazo con la sociedad. Es un enfoque o una estrategia sobre todo relacionada con este, eh, ciertos países europeos, particularmente España, ¿no? Ciertos países ya con cierto desarrollo, que debido justamente al desarrollo material del capitalismo, han dejado a grandes sectores sociales, eh, digamos, marginados, si ustedes quieren, de las dinámicas sociales. Por ejemplo, quienes tienen necesidades especiales, ¿no? O, o tienen algún tipo de discapacidad, los enfermos, los adultos mayores, etcétera. Pero también quienes han, por la propia dinámica de las formas capitalistas en estos estados, han quedado al margen de, digamos, el éxito productivo, ¿no? Personas que no consiguen trabajo, los llamados parados, personas que han quedado desempleadas durante largo tiempo, migrantes, ¿no? Entonces, la animación sociocultural trata de brindarles condiciones, expectativas, restituir su ánimo, vincularlos con la sociedad, lograr ciertos procesos de inserción, por ejemplo, inserción laboral. Bueno, entonces tiene más que ver con lo que podríamos llamar educación no formal que con lo que podemos llamar como educación popular, ¿no? La educación popular, diría más bien, como les decía, es una estrategia, es un proyecto político, ¿no? Este, de alguna manera, sí, yo he escuchado, he visto también metodologías relacionadas con la animación sociocultural en proyectos que se decían de educación popular. Me parecía interesante el cruce, ¿no? La articulación, y yo me imagino que está más vinculado al camino del diálogo, ¿no? Al camino de la negociación, es decir, al camino de las luchas simbólicas, de las luchas por los significados, que al camino de la confrontación. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí. Muy buenas tardes, saludo cordial a los docentes, a los estudiantes de la poderosa carrera de Ciencias de Educación. Agradecer al magíster Gilbert Lanza Oporto, que es el coordinador general de este congreso interno de esta preespecialidad, de la cual yo soy parte de Educación Alternativa y Popular. Agradezco a los expositores que hemos tenido, que han sido formadores de formadores, maestros de maestros, a la licenciada Marcela Castro, al licenciado Luis Mallea, personas muy intelectuales que han trabajado mucho desde lo que es la educación popular, referentes en su momento, junto con Benito Fernández, que hemos tenido el gusto de que sea también un mentor mío. Me siento muy feliz de su participación de este tipo de organización, que es en bien de nuestra querida carrera. Estimados estudiantes,
motivarles a que aprovechen estos seminarios, este congreso interno, porque vamos a tener el día de mañana la sesión práctica que seguramente el licenciado Gilbert les va a comunicar a través de mesas de trabajo. Y posterior a eso, escúchenme muy bien, estimados estudiantes, de todos ustedes que están participando, vamos a conformar una brigada de educación alternativa y popular que va a hacer la transformación educativa en la zona del lago. Vamos a ir a una unidad educativa, vamos a educar en valores y con ellos vamos a ir a hacer educación ambiental del cuidado del lago a través de recojo de la basura, la concientización ambiental. Esto con las miras de que la educación no solamente es teoría, sino es acción. En esa perspectiva, muy feliz, muy agradecido de este trabajo. Gracias, a Nélida, a los docentes que están partícipes, que sean buena hora. Les deseo todo lo mejor y mañana nos vemos en las mesas de trabajo. Un fuerte abrazo.